Durante ese mes muchas noticias se difundieron, pero hubo una que sobresalió del resto, pues nunca antes se había vivido una situación de esta magnitud. Europa pasaba por un momento complicado, principalmente por la Guerra Fría, conflicto político que inició tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. A 36 años después de este fatal accidente nuclear, se viven estragos alrededor de la planta, pues la radiación aún tiene índices bastante elevados, que hacen de esta zona un área peligrosa. Su historia te genera rabia, pues todo se produjo por la insistencia de las autoridades a cargo, que buscaban alimentar su ego, demostrándole al mundo entero que nadie era como ellos. Aquí te dejo la historia. Los restos de la planta de energía atómica, cuyo nombre real es Vladimir Ilich Lenin, está ubicada en la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros del noroeste de la ciudad de Chernóbil. Desde su realización, en 1982, fue tomado como un proyecto de mucha seriedad, pues uno de los principales objetivos del comunismo soviético consistía en aumentar el uso de la energía nuclear para destacar de muchos países en conflicto. Dicha central cuenta con 4 de los 7 reactores RBMK que existen en el mundo, y que no está de más decirlo, son bastante potentes. Y justamente por esto, es que Pripyat también fue conocida como la ciudad del futuro, pues además de producir más de 3.200 megavatios por reactor y una economía insuperable, le daría trabajo a miles de hombres que residían en la zona. La planta fue diseñada y dirigida por Viktor Bryukhanov, uno de los principales responsables de la catástrofe. ¿Sabes por qué? Porque en su afán de entregarla en el plazo estimado de las autoridades soviéticas y de ser reconocido por sus superiores, ordenó una construcción rápida que violaba todo protocolo de seguridad. Solo imagínate el grado de irresponsabilidad de la que te hablo. La planta tuvo un accidente previo que avisaba de lo que más adelante se presentaría, pues el 9 de septiembre de 1983 tuvo lugar una fusión parcial en la base del reactor número 1 de la planta, ocasionando que la construcción saliera muy afectada. Pero la política hermética que caracterizaba a la Unión Soviética hizo que el incidente se escondiera. La información anterior se dio a conocer hasta 1988 en una breve nota de la agencia oficial soviética, TASS. Y tras esto, llegamos al 26 de abril de 1986. Los sobrevivientes narraron que pasada de la medianoche, una fuerte explosión los hizo levantarse abruptamente de sus camas. Se preguntaban qué había sucedido. Muchos se asomaban por las ventanas para tratar de ver algo, y sus pupilas se dilataron al observar una luz azul que provenía de la planta nuclear. De inmediato salieron de sus casas y, como todo curioso, se fueron a lugares donde tendrían una mejor visión. Algunos permanecían bastante sorprendidos, muy pocos lucían preocupados, y la mayoría disfrutaban el momento, pues no sabían a qué se debía esa luz tan hermosa. Pequeños restos que semejaban nieve comenzaron a caer del cielo. Las personas abrían las manos y, desconociendo las causas, comenzaron a celebrar que estuviera nevando en pleno abril. Los niños jugaban, reían, gritaban y hasta abrían la boca para probar eso que supuestamente caía del cielo. Y digo esto porque no era nieve, sino restos de la explosión del núcleo del reactor, que era altamente radiactivo. Y te adelanto, los que convivieron con este polvo fueron las primeras víctimas de la planta nuclear, y muy pocos
lograron sobrevivir. Por esta razón, a este sitio se le conoce como el Puente de la Muerte. El accidente se produjo debido a que durante una prueba, en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, tuvo un aumento en la temperatura del reactor número 4, lo que provocó un súbito sobrecalentamiento en el núcleo, y tras algunos minutos de haber perdido el control sobre ella, se produjo una explosión de hidrógeno, lo que provocó que ya no se pudiera dar marcha atrás. Ningún ingeniero tenía la experiencia para llevar a cabo este ejercicio, que cambiaría la vida de muchas personas. Y para que notes hasta dónde eran capaces de llegar, sin importar las consecuencias, el hombre a cargo apenas tenía 24 años y nunca antes había trabajado en una planta nuclear. A pesar de todos los intentos que hicieron los trabajadores de la planta por tratar de apagar el reactor, otro aumento de potencia causó una reacción en cadena de explosiones en su interior, lo que provocó que el núcleo del reactor se expusiera y arrojara material radiactivo hacia la atmósfera. De ahí venía esa luz tan brillosa. Los bomberos fueron llamados inmediatamente para apagar las llamaradas en la central, pero no era sencillo, pues había muchos químicos que perjudicaban la extinción del fuego. Finalmente, y luego de 10 días ardiendo, el fuego fue sofocado en su totalidad, pero lo más difícil estaba por llegar, pues sus habitantes en pocos minutos comenzaron a tener complicaciones en su salud, como vómito, quemaduras en varias partes del cuerpo debido a los niveles tan altos de radiación, dolores articulares muy fuertes, pérdida de cabello, de la visión, dolores estomacales que les impedían estar en pie, dolores de cabeza, que parecía como si miles de alfileres fueran incrustados uno a uno. El único hospital en Pripyat se hizo cargo de esto. Los limpiaban con agua para quitar cualquier resto y les ofrecían medicamentos para adormecer el dolor, mismos que no servían en nada, pues la radiación a este grado no se puede controlar, ni mucho menos eliminar. Las primeras 24 horas fueron críticas para los más de 40,000 habitantes que residían en Pripyat, y era lógico que ya era momento de evacuar a todos, pero las autoridades actuaron conforme a sus ideales, ya que de nuevo el ego, que era parte de la URSS, no podía salir afectado, pues ¿qué dirían sus adversarios si se enteraran de esta situación? Así que decidieron que lo mejor era que todos permanecieran ahí, hasta que todo mejorara. Pero lo que no sabían es que esta catástrofe ya era conocida por gran parte del mundo. Pripyat, de ser un hogar donde trabajadores y sus familias vivían en paz, en unas horas se convirtió en el encargado de propagar una nube radiactiva que alcanzó a llegar a Suecia, Dinamarca, Alemania y a otros países aledaños. Y aunque no se tenía bastante información en cuanto a la radiación como ahora, muchos países obligaron a sus habitantes a evacuar para evitar que esto se complicara. En total, 36,000 personas dejaron sus hogares hasta que todo volviera a la normalidad. Algo que nunca sucedió, y es que 30% de las 190 toneladas métricas de uranio que se esparcieron en Chernóbil se encontraban ahora en la atmósfera, causando que más de 6,000 niños y adolescentes desarrollaran cáncer de tiroides. Sin embargo, algunos expertos ponen en duda esta afirmación, pues solo se dieron a conocer las cifras en voz de los médicos encargados de algunos pacientes, pero documentos como tal no hay. Y esto se debe a que los médicos tenían prohibido poner en los expedientes sanitarios de sus pacientes cualquier cosa que sonara a radiación, por lo que no podían dejar constancia en el acta de defunción.
36 horas fue el tiempo exacto en que las autoridades ordenaron evacuar toda la zona en diferentes camiones, abandonando todo: pertenencias, objetos de valor, documentación importante y hasta sus mascotas. Desde los camiones podías ver a las personas en calma. No sabían a qué se estaban enfrentando, pues muchos de ellos ya estaban contaminados por la radiación. Y lo más triste es que los habían engañado con que regresarían una vez que bajaran los niveles de radiación. Pero solo eran viles mentiras, para que nadie se negara a irse de aquel sitio que ya era mortal. Eventualmente, los helicópteros arrojaron arena y plomo al núcleo para intentar sofocar el incendio y contener la contaminación. Pero esto ya no tenía remedio. El gobierno hizo de todo para tratar de controlar las consecuencias de sus irresponsables actos, así que pusieron en marcha un plan B, que consistió en contratar a 6,000 civiles y militares, conocidos como los liquidadores, que limpiarían todo el techo de la planta. Los hombres portaban una vestimenta que apenas era confiable, y se les entregó una pala para levantar todo el grafito del núcleo que estaba esparcido. La limpieza duró poco más de un mes, durante el día y la noche, y tras finalizar, cada uno recibió 3,000 rublos, 10 veces más su sueldo normal, lo que causó que muchos de ellos se sintieran beneficiados por su trabajo. Pero esto solo era un pago por su arriesgado servicio, pues muchos de ellos murieron a causa de la radiación. Por otra parte, y al igual que la planta nuclear, toda la zona debía ser descontaminada, por lo que se convocó a hombres que servirían en esta labor para aniquilar animales que anteriormente tenían dueños. Así es, tristemente, quienes también sufrieron los estragos de esta tragedia fueron las mascotas, quienes perdieron la vida a manos de limpiadores, que su único fin era deshacerse de todo lo que pudiera propagar aún más la radiación. Así que ya te imaginarás esta escena: animales huyendo de los limpiadores, que algunos con lágrimas en los ojos jalaban el gatillo para evitar que huyeran, ya que quien no cumpliera con la encomienda sería castigado. ¿Sabes en qué quedaron todas estas pérdidas humanas? En 10 años para los culpables, así como lo escuchaste. El exdirector de la central nuclear de Chernóbil, Viktor Bryukhanov, y 2 de sus más cercanos colaboradores fueron enviados por órdenes del Tribunal Superior Soviético a un campo de trabajos forzados, bajo los cargos de abuso de poder y por violar las normas de seguridad, pues les habían delegado responsabilidades tan importantes a hombres que carecían de experiencia, mismos que lamentablemente murieron a pocas horas de la explosión. Además, otros 3 altos responsables de la central fueron condenados a 2 y 5 años de prisión. El juicio fue presenciado por millones de personas en el mundo, exhibiéndolos como los responsables del accidente ocurrido en esta planta. Fueron exhibidos, pero ¿de qué servía? Las consecuencias hasta ahora permanecen en el aire, tierra y en el agua. Y es que se dice que la zona no se puede habitar de forma segura, sino hasta que todo el material radiactivo desaparezca por completo. Algo que ninguno de nosotros podremos ver, pues el lugar será habitable en 20,000 años. Y aunque se ha hecho un sinfín de advertencias para alertar a las personas, cerca de 2,000 regresaron con la única esperanza de morir en su verdadero hogar. Hasta nuestros días, se desconoce cuál es la cifra exacta de víctimas de Chernóbil. Algunos aseguran que son más de 4,000,
otros menos de 2000, pero es una cantidad que no se puede calcular, pues aún hay personas que al haber estado expuestas a altos niveles de radiación, padecen secuelas muy serias que lentamente acaban con su vida. 31 ingenieros, bomberos, trabajadores de limpieza de emergencia, personas curiosas que fueron a presenciar la luz que provenía de la planta, animales sacrificados, la flora que crece en los alrededores y demás personas que sirvieron a su nación, son reconocidas como víctimas de esta fatal desgracia, pues su muerte se debió a los 16.000 sievert que entraron a su organismo. La radioactividad que tiene este sitio provocó que las autoridades colocaran un sarcófago de acero sobre el reactor 4 para contener la contaminación y para proteger el recinto de las condiciones meteorológicas, pues los índices no bajan, por el contrario, incrementan al paso de los años. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Si quieres que te hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios y muy pronto lo traeré al canal. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.